y quería un poco hacer una especie de perspectiva sobre la coyuntura política, pero no. Me voy a quedar en el tema haitiano, que empezamos, el tema de Haití, que preocupa tanto, que hoy también es noticia porque se ha hablado del Consejo de Seguridad de la ONU, de cómo acordó alargar la misión que integran las Naciones Unidas aquí, y se me antoja un poco hacer una revisión de lo que han sido estos organismos bilaterales en búsqueda o en procura de la solución haitiana que nadie ve, por supuesto, porque no se ha enfocado desde el tema puramente político. Nadie se le ocurre pensar, ni ha sido un reto para esos organismos internacionales, cortar el tráfico, por ejemplo, de las armas o garantizar la recomposición de una autoridad política en ese país, o poner en suspenso muchas de las medidas que el año antes pasado fue escenario de grandes confrontaciones, que simplemente convocó a que se radicalizaran la imposición, yo digo que no cayeron del cielo, de esos grupos armados y de esas bandas que tanto preocupan, o poner en suspenso esas medidas también económicas y de austeridad de las que se había hablado, que son puntos de partida, yo creo que determinantes para poder abordar la situación haitiana, que es bastante compleja. Y me hace recordar el año pasado, precisamente, a las valoraciones que hacía la OEA respecto a Haití, cuando planteaba una valoración que a mí me pareció demoledora sobre los últimos 20 años de ese intervencionismo que yo quiero entrecomillar humanitario en Haití, considerándolo uno de los fracasos más fuertes y más manifiestos de esa comunidad internacional. Y es precisamente esa intervención de esa comunidad internacional la que se está clamando desesperadamente. Y aún más, en ese proceso, la OEA fue, en esos últimos 20 años de estrategia política, que a mí me parece fue errada, bajo los paraguas de la mismísima comunidad internacional, que de alguna forma germinaron esas bandas criminales que hoy asedian y preocupan tanto a ese país, como un fenómeno en el que tiene muchas lecturas, y lo dicen muchos expertos que dan seguimiento en esa perspectiva al tema haitiano. Según la OEA, que es un árbitro de recorte temporal, porque aparece, va, viene, en cierta manera, de alguna forma yo pienso que también autoexculpatorio, dado que el intervencionismo multilateral permanente no comenzó en Haití ahora, comenzó en 1993, con una misión que comandaba de manera conjunta justamente con esas Naciones Unidas propias, y 2 años después, después de que fue consumado el golpe de Estado de Jean-Bertrand Aristide, que lo desalojó del poder, que fue el primer mandatario progresista y popular de todo el ciclo latinoamericano, latinoamericano y caribeño, fue un fracaso total. Entonces, yo no entiendo ¿por qué tan desesperadamente los gobiernos y nosotros no estamos exentos? Y es el clamor, e incluso ahora en la reunión en la que se encuentra el presidente con la CELAC, cuando, aunque no es oficial el tema haitiano, volver sobre lo andado, porque supuestamente nadie entiende ni nadie encuentra que podemos tener otra solución en Haití que no sea la intervención militar, que no ha dado ningún resultado. Y no ha dado ningún resultado porque esa misma Naciones Unidas, que en 1993 fue a Haití y fue por 6 meses a raíz precisamente del golpe de Estado, permaneció durante 13 años, y en esos 13 años fueron casi 7.500 millones de dólares, que es la mitad del Producto Interno Bruto de Haití en este momento, para salir con denuncias espeluznantes respecto a lo que ocurrió en Haití. Entonces, ¿por qué nosotros queremos entender que la intervención militar respecto a Haití es solamente la única solución? ¿Por qué nosotros no pensamos en la solución política? ¿O por qué esos mismos organismos no tienen un enfoque desde lo político respecto a lo que ocurre en Haití en este momento? Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos, porque la verdad, aquí nadie habla del control armamentista. Y yo no creo ni entiendo ¿por qué es que no se ha querido determinar, por ejemplo, cómo entran las armas a Haití? Porque de verdad yo no pienso que Estados Unidos perdió de repente todo el control sobre las armas, sobre las municiones que salen de sus puertos y aeropuertos. Y ahí es donde no se quiere llegar, precisamente señalando el problema. Entonces, el problema de la seguridad de Haití tiene dimensiones que son específicamente policiales y operacionales, pero en su dimensión política más amplia, yo creo que el control territorial del país nunca podrá ser retomado sin un proceso
proceso electoral que pudiera habilitar de alguna manera la recomposición del poder político en una autoridad legítima, y eso es bastante complicado. Es muy complicado, pero no es imposible. Y yo creo que esos son los elementos que no se quieren señalar, porque esa oligarquía haitiana son esos mismos organismos multilaterales, son los que han debido intervenir en el tema haitiano, los que han propiciado en gran parte la condición, por lo menos de la coyuntura actual con el tema de las bandas, que no cayeron del cielo. Los que no quieren entonces apuntar los cañones para una solución política, mucho más allá de lo militar. La postergación permanente, pienso yo, de las elecciones solo podría debilitar aún más ese Estado, a su clase política, y a mermar mucho más esas capacidades de maniobra de las que han mutilado a Haití. Y por añadidura, a eso se han sumado entonces todas esas fuerzas políticas de shock económico que definitivamente, bueno, pues han mandado mucho más al descalabro. Entonces, la solución, yo pienso que sí, que podría tener solución, que nadie quiere verla, porque en definitiva, si en Haití se habla de recortar el tráfico de armas, de garantizar de alguna forma la recomposición política de ese país, entonces podría eso encaminar a una autoridad política, legal, legítima, y poner en suspenso todas esas medidas que son puntos de partida, yo pienso, insoslayables, necesarios, aunque no sean suficientes. Entonces veamos la solución política mucho más allá de la solución coyuntural. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.